Niño, ¿por qué no baja? ¿Está enfermito? ¿Quién manda ya? Señor, el papá, con amor. Bien. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta mañana. Gracias por tu enseñanza. Sabemos que seguirás enseñándonos, porque tu propósito finalmente es que te conozcamos, que entendamos tus caminos, que caminemos en tus caminos, enderezar nuestras sendas. Seguramente hoy también lo vas a hacer, Señor, y nos afianzarás en tu palabra para no resbalar. Estamos agradecidos contigo, porque conociendo lo poco que conocemos a nuestro Creador, sabemos de su fidelidad y que hoy también esa palabra de autoridad que tú tienes en la Escritura penetrará en nuestro corazón y enderezará, ajustará, consolidará aquello que tú ya has preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza de la segunda venida. Hemos hablado de cómo vivir en este tiempo esa segunda venida. Y lo primero que tenemos que hacer es que nuestro pensamiento esté ubicado, esté enfocado en la eternidad. Parece como muy religioso que mi pensamiento esté centrado en la eternidad, pero es que así es. Estoy transmitiendo lo que dice la Escritura. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen ni minan. La vida eterna, como algunos la conciben, es no morir. Para otros la vida eterna no existe, porque muchas personas no saben qué hay más allá de la muerte. Y si no saben qué hay más allá de la muerte, ¿cómo están viviendo esta vida? Parece para nosotros como fácil de entender, aparentemente. Y cuando hablamos de la eternidad y conocer lo eterno, y el desconocimiento que hay acerca de lo que después de la muerte sucede, muchas personas piensan que nos referimos a no creyentes, pero también hay creyentes que todavía tienen duda de la eternidad. Y no estoy diciendo que sean rebeldes, estoy diciendo que hay un desconocimiento acerca de lo eterno, de la eternidad de Dios. ¿Por qué hay un desconocimiento? Podríamos decir, no nos han enseñado, pero también podríamos reflexionar acerca de este libro, porque todo está en la palabra, en la Biblia se encuentra todo. Y entonces, la Biblia no está escondida, ni Dios está alejado de nosotros tampoco, ni del no creyente está alejado Dios tampoco, de ninguna manera. Dios espera que todas las personas finalmente lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién es Dios? Bien. ¿Cómo prepararnos para esa segunda venida? Hice una exposición del tema a un grupo de personas y uno o dos, al levantar la mano para participar, hicieron énfasis en cómo en este tiempo se está hablando de la segunda venida. Las personas esperan la segunda venida y todo se volvió segunda venida y ya no participan en la iglesia de una forma como dice la Escritura, reunirnos como hermanos, sino se han desbocado. ¿A qué se han desbocado? Al entender la segunda venida a través de los juicios de Dios, que de hecho hay juicios de Dios. De hecho, la tierra será conmovida, destruida por fuego. Se han centrado en esto, en ese pensamiento. Les han enseñado acerca de las señales que hay para el fin de los tiempos y han tomado esas señales de manera literal y han salido a vender sus casas, a irse por allá al monte, a esperar la segunda venida. Creo que la segunda venida es más allá que algo trágico.
Es la manifestación gloriosa del poder y el señorío de Dios, el que hoy tiene nuestro amado Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, con esa gloria, y esa gloria finalmente se revelará y se hará visible a los hombres aquí en la tierra. Eso se llama Apocalipsis o revelación. La manifestación de la gloria que hoy tiene el Señor Jesús, pero que se hará visible a los hombres en un tiempo determinado. Luego entonces tenemos, creo yo, que estar muy gozosos que Él venga. Pero ¿cómo experimentar ese gozo en este tiempo? Finalmente, quizás algunos de nosotros, cuando el Señor Jesús venga, no estaremos en la tierra, habremos muerto ya. Y entonces, la Biblia dice lo mismo de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Dice que ellos no recibieron lo prometido, que saludaban como desde lejos esa promesa, pero tenían gozo. Un Pablo, un Moisés, Isaías, Jeremías, los profetas, hombres y mujeres del Antiguo y el Nuevo Testamento, disfrutaban su relación íntima con Dios, porque tenían un objetivo muy claro. Jesús vuelve, Cristo vuelve por segunda vez. ¿Cómo son estos tiempos? Miremos la vida nuestra. Hemos hablado de la segunda venida y hemos dicho, tenemos que esperar la segunda venida, porque la Escritura nos lo enseña. ¿Cómo tenemos que esperarla? El modelo está en la palabra. Dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, si somos la iglesia, que de hecho lo somos nosotros, pues ¿cómo hemos de esperarlo? ¿En qué condición debemos esperarlo? Santo, puro, sin mancha. ¿Qué implica eso? Una vida en santidad. ¿Por qué vivir una vida en santidad? Porque si Él viene, debe ser la condición natural en la que Él me tiene que encontrar. ¿O no es así? Tiene que ser así. Pero una condición natural. La santidad, tal vez estoy siendo redundante, la santidad no puede ser forzada. No es forzada. Si la santidad fuera forzada, eso es religiosidad. Pero tiene que ser de manera natural. El que una persona comprenda, entienda que su estilo de vida debe ajustarse a las normas de Dios, al pensamiento de Dios. Y si eso no está claro, y creo que para algunos creyentes eso no está claro, pues entonces vamos a estar haciendo una serie de actividades y de esfuerzos, inclusive sobrehumanos, para tratar de agradar a Dios, porque quién sabe si cuando Él venga, cómo me encuentre. Lo primero que Dios nos enseña en cuanto a la santidad, a la pureza, al no estar manchados, es que nuestro pensamiento sea puro, que no sea un pensamiento mezclado con otro pensamiento, el pensamiento del hombre. Hay dos pensamientos, si me permiten decirlo de esta manera, el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Cuando el pensamiento del hombre se ajusta al pensamiento de Dios, ese hombre camina en el camino de Dios. Pero cuando el pensamiento del hombre no se ajusta al pensamiento de Dios, ese hombre está caminando en el pensamiento del hombre. ¿Sabe lo que trae el pensamiento del hombre finalmente? Depresión. ¿Y sabe lo que trae el pensamiento de Dios en una persona? Libertad. Libertad o depresión. ¿Por qué? Si el hombre se guiara solamente por sus pensamientos, ¿cuán grande es su mente para recibir el pensamiento del hombre y vivir en ese pensamiento del hombre? Pues no sería grande, sería reducida a algo muy pequeño. Pero Dios dice del creyente que colocó eternidad en el corazón del hombre para que el hombre pueda entender y recibir un pensamiento eterno, un pensamiento amplio. Pero aún como creyentes, habiendo recibido ese pensamiento amplio, lo hemos reducido, lo hemos ajustado. Los fariseos ajustaron el pensamiento de Dios a su condición humana. ¿Estoy claro hasta aquí? Los fariseos ajustaron el pensamiento de Dios a su propia condición y redujeron la ley a sus condiciones,
a su justicia, a su propia interpretación. La ley para el fariseo estaba cimentada en su justicia, en sus percepciones, pero la ley que dejó Dios fue basada en el amor. Y el amor es eterno porque es el amor que proviene de Dios. ¿No será que hay principios? ¿No será que hay mandamientos? ¿No será que hay una vida cristiana que la estamos ajustando a nuestra interpretación en estos tiempos? Y estoy hablando a creyentes. ¿No será que no hemos entendido que el pensamiento de Dios es mucho más sencillo que el pensamiento del hombre? Porque el pensamiento del hombre tiene la tendencia a confundir. Pero el pensamiento de Dios, que es el árbol de la vida, ese pensamiento es transparente, ese pensamiento es puro, ese pensamiento es santo. Veamos en la vida cristiana cómo es hoy. Algunas personas están enfocados de la siguiente manera. Piensan en su propio bienestar. ¿Eso está mal? No. Indudablemente que no está mal. ¿Quién no desea que sus hijos anden bien? ¿Quién no desea tener un buen trabajo? ¿Quién no desea vestir bien? ¿Quién no desea tener salud y alimentarse bien? Sin necesidad de estar pensando en cosas suntuosas, en 3 carros, en 2 casas. No, estoy hablando con personas que pueden entender que nosotros sí deseamos vivir bien y tener bienestar. Pero ese no es el enfoque de Dios. No estoy diciendo que eso está mal. Y estoy seguro que tampoco Dios piensa que no está mal. Y no es que Dios piense como yo pienso. Yo creo que pienso yo como Dios piensa. Dios sí quiere eso, hermanos. Y que vista bien, sí. Y que coma bien también. Dios quiere eso. Pero el enfoque no es ese. Hay otro grupo de creyentes que estoy cogiendo 2 límites. Un punto es el creyente que busca su bienestar. Y hay otro creyente que está buscando la salvación de las personas. Entonces hay que salir a discipular, hay que ir a las casas. Estoy hablando del cristiano evangélico que va, busca la familia, lleva el mensaje de Dios. ¿Creo que está haciendo lo correcto? No, la Biblia dice, id y haced discípulos, y finalmente eso es lo que algunos estamos haciendo. Pero tampoco es el enfoque correcto. Si el enfoque no es correcto, las 2 cosas están mal. Si el enfoque es correcto, las 2 cosas estarán bien. ¿Me hago entender hasta ahí? Bien. Pues entonces, ¿cuál es el enfoque? Pues tiene que ser algo que abarque las 2. ¿Y qué es lo que abarca las 2? ¿Cuál es el pensamiento que abarca las 2? ¿Cuál es el hecho que abarca las 2 posiciones? Veamos. El enfoque real que abarca el plan completo de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el enfoque que abarca las 2? Tanto el bienestar como la salvación que todos buscamos en la familia y en otras personas. Tiene que haber un enfoque que nos ayude a centrar esto, y si no estamos perdidos, hermanos. Porque yo deseando el bienestar, y si no tiene el enfoque correcto, porque no lo sé, pues ando mal, y buscando el discipulado, pero si no tiene enfoque correcto, ando mal. Señor, yo necesito las 2. Pero necesito el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Jesús viene por segunda vez. Ese es el enfoque correcto. Creo que hay muchas personas, estoy hablando de creyentes, personas espirituales, que están haciendo cosas espirituales, pero no tienen el enfoque correcto. Veamos algunos casos. Tengo aquí algunos ejemplos que están en la Escritura. Mateo capítulo 3. Si nosotros pensáramos más, entendiéramos y viviéramos definitivamente la segunda venida, entonces ese bienestar y esa salvación estarían incluidos en ese enfoque. Jesús viene por segunda vez. Allí se conjugan las 2 y se conjuga todo lo que espiritualmente los creyentes estamos haciendo. Repito, hay creyentes que están haciendo cosas espirituales, pero no tienen el enfoque correcto.
Déjenme colocarles un ejemplo como más palpable, el discipulado. ¿Por qué algunos tienen discipulado? ¿Cuál es el enfoque? Realmente no tienen que expresarlo, pero yo pienso que eso tiene que salir del corazón. Me explico. Hay que revisar la intención de nuestro corazón al tener un estudio bíblico. ¿Cuál es la intención? Es que en la iglesia nos dicen que hay que hacerlo. Otros dicen, es que la Biblia tiene ese mandamiento y dice ir a ser discípulos. Aún así el enfoque no es correcto. Si el enfoque no es amar a Dios, cualquier otro enfoque está fuera de línea. Y el amar a Dios implica amar a Jesús, que es Dios, su primera venida y su segunda venida. Ese es el enfoque. Yo no voy a hacer un estudio bíblico porque la Biblia me dice hágalo. Y entonces yo voy y lo hago. Religiosamente voy y lo hago. No, hermano. No es así. Sí es un mandato dado por Dios y sí tenemos que hacerlo. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero con el pensamiento, con el corazón, con la intención correcta, sana, y es amar a Dios. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Fue por salvarnos de nuestros pecados. Si hubiera sido por eso, estaría bien, claro, pero estaría desenfocado. Totalmente desenfocado Jesús. Y Él, Jesús, nos ha dejado un modelo perfecto. Él fue a la cruz por amor al Padre. Fue a la cruz. Por eso Satanás le dijo en Mateo capítulo 4, ¿usted para qué va a la cruz? Si lo que quiere es personas, mire, arrodíllese y yo le doy todo esto. Adóreme a mí y yo le doy todas las personas que quiera. Como quien dice, no vaya a la cruz. ¿Qué le dijo Pedro? Que esto no te acontezca. Jesús dijo, voy a la cruz. Señor, que eso no te pase. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y no le estaba hablando a Pedro. No le estaba hablando a Pedro. Pero alguien estaba presionando a Pedro. Satanás, apártate de mí, le dijo. ¿Por qué? ¿Me eres qué? ¿Qué le dijo? Ah, si está en la primera parte, ¿no? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué qué? Muy bien. Mire, hermanos, Jesús nos dejó el modelo correcto y es el amor a Dios, el amor al Padre. Cualquier cosa que usted y yo hagamos, por espiritual que parezca, si no está centrada en el amor a Dios, está mal hecho. No tiene el fruto que usted y yo estaríamos esperando. Dice en Mateo capítulo número 3, versículos 13 y 15, o 13 al 15, es cuando el Señor Jesús va al Jordán para ser bautizado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús dijo, tenemos que cumplir todo lo que exige Dios. Tenemos que cumplir. Él no se bautizaba porque tuviera pecado, no tenía pecado. Si no tenía pecado, no tenía que bautizarse. Porque dice la Escritura, ellos iban confesando su pecado, se bautizaban. ¿Y Jesús qué pecado iba a confesar? Pero Él está diciendo, cumplamos todo lo que exige Dios. Jesús nos dejó un modelo correcto, perfecto. Mateo capítulo 4, en el versículo 4, bueno, en el versículo 3, dice la Escritura, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Él hubiera podido hacerlo? Seguramente que sí, lo hubiera podido hacer. Pero si Él convierte las piedras en pan, ¿en dónde está centrado esa decisión? En Él mismo, claro. En su necesidad, claro.
En Él mismo está centrado. Y Jesús responde, escuchen, miren lo que Jesús dice, escrito está. Lo que Jesús está diciendo es, la palabra de Dios dice esto. Dios ya ha dicho esto. ¿En dónde está centrado Jesús? ¿En dónde están centradas sus decisiones? Estuvimos viendo lo que dice el salmista en el capítulo 25 del libro de Salmos. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a Satanás, el camino de Dios es este. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se apoyaba en el carácter de su Padre, en la palabra, en el pensamiento que Dios ya había dejado escrito. Si Dios no deja esto escrito, Jesús, ¿qué hubiera podido hacer? Todo lo dejó escrito. Cualquier situación, por difícil que parezca, tiene una salida en Dios, hermanos. Usted puede llegar a pensar ahorita que tiene una situación tan difícil que no sabe qué hacer. Está bien que no sepa qué hacer. Claro que sí. Dependa de Dios, porque sí hay una salida por la palabra. Sí hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Si Él es el camino y Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, hay un camino todavía. Y es un camino espiritual, es un camino celestial. Sí hay un camino. Y ese camino espiritual se puede poner de manera práctica aquí en este tiempo, porque usted y yo todavía estamos aquí y necesitamos ese camino aquí. Ese camino no está en los aires. Ese camino no es una mentira, no es algo utópico, no es una telenovela. Ese camino es real, además es visible para usted y para mí. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Estos ojos todavía ven lo natural. Y eso natural nos ayuda a entender lo espiritual. Ese camino es visible. El trabajo, la pareja, los hijos, las dificultades que usted pueda tener, tienen un camino visible. Pregúntele al Padre. ¿Quién le puede enseñar? Solamente aquel que es omnisciente, solamente aquel que tiene la capacidad de ver más allá de lo que nosotros vemos. Y es Dios. A Él tiene que preguntarle. Y Él le va a mostrar el camino. Y si no, no sería Dios. Un Dios que no muestra la salida, no muestra el camino. Usted dirá, yo veo todo oscuro. No veo una lucecita al final del camino. Encima de una nube está el sol. Por muy oscura que sea la nube, por encima de esa nube hay un sol que alumbra. Y solamente tomados de la mano de Dios podemos caminar por valle de sombras y por valle de muerte y de angustia y de soledad. Aquellos que se sienten abandonados, maltratados, heridos, que puedan pensar, no hay una salida, ya llevo tanto tiempo, sí hay una salida. Claro que hay una salida. Yo le digo, no se canse, sí hay una salida. Y si no Dios, repito, no sería Dios. Mateo capítulo número 6. Guardaos, versículo 1, de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo número 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser el alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bien, para ser alabados por los hombres. No hagan tocar trompeta cuando den ofrenda. Usted dirá, yo nunca hago eso. Pero sí hay personas que dicen, yo tengo 3 discipulados. ¿Para qué lo dice? Para ser alabado por los hombres. Está tocando trompeta. Yo hago esto. Yo hago aquello. Una cosa es rendir cuentas, eso es distinto. Hay que rendir cuentas y hay que contar, sí. Pero si a toda hora está tocando la trompeta, parece una orquesta, a toda hora está hablando y está hablando y está hablando de lo que hace, ¿en quién está centrado eso? En usted. Subiré y me sentaré y seré. Y es que yo hago y yo hago y yo hago y yo hago. ¿En dónde está centrado? En usted. Puede ser muy espiritual lo que esté haciendo.
Si el enfoque no es correcto, es decir, si no está centrado en el amor a Dios, en el amor al Padre, y lo está haciendo por amor a Dios, no está enfocado. Hay otro versículo, versículo 5 del capítulo 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Hermano, estoy orando por ti. Ah, gracias, hermano. Esa fue la recompensa ya. Que el hermano le dio las gracias. ¿Tú para qué le dice a alguien que está orando por él? Para ser alabado por los hombres. No, pastor, esa no es mi intención. No es su intención, pero está en su corazón. Y si no, no lo hubiera dicho. Bueno, quizás no conocían estos versículos, pero a partir de ahora ya lo saben. Estoy orando por usted. Esas gracias que el hermano le da, aquí dice la escritura, ya tiene su recompensa. Sí, claro, ya tuvo la recompensa. Pero el que ora en secreto, versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, los secretos no se cuentan. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir en público? Usted está orando por una situación cualquiera, en secreto. ¿Qué quiere decir recompensa en público? Si está orando por alguien o por algo, y de pronto alguien o ese algo sucede y da testimonio diciendo, pasó esto, usted dice, yo estaba orando por eso. Para adentro. Esta es la recompensa de Dios. El gozo que se siente cuando uno percibe el testimonio de alguien diciendo, pasó esto, Dios me guió a esto e hice esto. Y yo estaba orando por esa persona. El gozo que hay aquí es diferente a lo que usted siente cuando una persona le dice, ay hermano, gracias por orar por mí. Una cosa es que Dios le traiga gozo y otra cosa es que las personas les traigan gozo. Las personas no pueden traer gozo. Es pasajero eso. Pero el gozo de Dios es eterno. Bien. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué podemos estar haciendo cosas espirituales y estamos desenfocados? ¿Qué pasa? Iremos en el libro de Salmos, capítulo 103, para encontrar una luz. Versículo número 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de qué, que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. ¿Cómo sabía eso Dios? Génesis 2:7. Él tomó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Repasemos un momento eso. Polvo de la tierra. ¿Alguien tiene el diccionario? Oscar, ¿trajiste diccionario? ¿Podías mirar lo que significa el polvo, polvo de la tierra? ¿Alguien sabe? Partícula seca de tierra deshecha, sustancia pulverizada. No sé. ¿Partícula qué? ¿Por qué está seca? ¿Por qué? Dilo duro. ¿Por qué? No tiene agua.
Así de sencillo, no tiene agua. No tiene agua. Bien. Cuando Dios crea la tierra, dice la Escritura en Génesis, capítulo 1, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Aquí la palabra seco es diferente de la palabra seco que está aquí en el libro de Salmos. Esta tierra seca no es que no tenga agua, es que no está cubierta por agua. Miren en segunda de Pedro, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Hablando de la segunda venida, dice esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La tierra, ¿por qué subsiste? Por el agua. También dice la Escritura que Dios sostiene la tierra con la palabra de su poder. La tierra subsiste y se sostiene, tiene firmeza por Dios. Nosotros, dice la Escritura, Dios aquí en el Salmo, somos polvo. Y ese polvo nos está enseñando a nosotros una naturaleza débil, completamente débil, que no está afirmada, que no está afianzada. ¿Qué hizo Dios con ese polvo? Sopló aliento de vida. El aliento de vida de Dios lleva autoridad, lleva vida, lleva amor, lleva sabiduría. Puso la imagen en el hombre cuando Dios sopla. Pues aquí dice, Él se acuerda que somos polvo, que tenemos esa naturaleza débil. Pero ¿qué hizo Dios con esa naturaleza débil? Si la Biblia dice que la tierra está sostenida por el agua, ¿a nosotros qué nos sostiene? Por ser polvo. ¿Qué necesitamos? Agua. La palabra de Dios. Necesitamos la palabra. ¿Y será suficiente que la tierra tenga agua para dar vida? ¿No necesitará luz para que haya fruto? Veamos. ¿El agua es vida? Sí. ¿La tierra sola? No. La seca. Bien. ¿Agua más tierra? Vida. Agua sin tierra, vida, pero tierra sin agua, estéril. Bien. Si esa agua más tierra es vida, ¿puede dar fruto? No. Si fuera solamente tierra y agua, sería una masa, pero hielo, pero dura. No habría vida. Necesita la luz. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto. Después del versículo 9, estoy en Génesis, en el versículo 11 dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿A qué tierra le está hablando? A una tierra que tiene agua. Dios no le dijo a una tierra que no tenía agua produzca porque no iba a producir. Iría contra los mismos principios de Dios. Pero nos está enseñando en un día como este que no es solamente la palabra lo que nosotros necesitamos. No es solamente hacer obras espirituales porque la palabra dice que hay que hacerlo. No es solamente eso, es más allá de eso. Para que haya fruto, dijo Dios, se necesita que haya luz. ¿Y ya había luz allí?
En el versículo 10 y 11 y 12, claro que sí. Claro que sí había luz. Era Él mismo. ¿Sí dice así? Claro, era Él mismo. Después viene el sol en versículo 18, creo. En el cuarto día de la creación, pero aquí estamos en el tercero. Piensen en esto. No es solamente la palabra lo que el creyente necesita. No solamente agua lo que necesita la tierra, necesita luz. ¿Cuál es la luz para nosotros? La revelación divina, el entendimiento que da el Espíritu Santo en la Escritura. No es la palabra que el pastor predica. Es que cuando usted toma esa palabra y ora y estudia, el Espíritu Santo le da entendimiento. Entonces sí puede dar fruto a la manera de Dios. Entonces sí estamos centrados en el amor a Dios. Mientras no salgamos de aquí a escudriñar las Escrituras y ver qué me dice Dios a mí, podemos hacer buenas obras, pero no las de Dios. Podemos hacer obras espirituales, pero no son las de Dios. No está centrado, no tiene el enfoque correcto. El enfoque correcto es el amor a Dios. Jesús fue a la cruz por amor. ¿Por qué viene Jesús? Por amor también. Por amor viene. El amor al Padre. Bien. Necesitamos que la palabra nos sostenga. Usted dirá, a mí la palabra me sostiene. Bien, vamos a verlo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahora sí, ¿para qué? Ahora sí. La palabra nos sostiene, la palabra es la que nos da vida. Pero miremos por un momento estas 4 cositas que hay aquí. La palabra enseña, redarguye, corrige e instruye. Es decir, la palabra hace todo esto. La palabra es completa en sí misma. No necesitaríamos más. Solo la palabra. Empecemos. ¿Qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Dar un nuevo conocimiento. ¿Sí? ¿Algo más? Descubrir, instruir. Bueno, ya hay un instruir más abajo, ¿no? El último. Mostrar, muy bien. La palabra muestra algo. No, enseñar, por favor. Hacer que alguien aprenda algo. Ah, excelente. Muy bien. ¿Cómo la palabra me muestra algo? ¿Qué nos muestra la palabra? La verdad. Muy bien. Y la palabra nos muestra quién es Dios. Y la palabra también hace algo que tiene que ser parte de la vida del ser humano. Y es la palabra me confronta contra la santidad de Dios. Y frente a la santidad de Dios solamente se puede ver mi pecado. No más. Luego la palabra también me enseña el pecado en el que estoy. Lo hace visible a mi corazón, no a las personas. A mi corazón lo hace visible, me lo muestra. Me da entendimiento, esa luz que necesito, me da entendimiento. Aquí estás fallando. La palabra me enseña, me muestra el pecado. Así como me enseña quién es Dios, también me está mostrando el pecado. Es que si me muestra que Dios es fiel a su palabra, por ejemplo, pues ¿qué me está enseñando? Que me tengo que parar frente a esa palabra de fidelidad de Dios, que lo que Él dice lo cumple,
Y si yo no estoy cumpliendo lo que digo, ¿cómo ando? En santidad, ¿cierto? Pero de para atrás. Si Dios es un Dios de orden, porque la Biblia me muestra, Dios es un Dios de orden. Y yo no ando en orden, sino desordenado, desorganizado. ¿Qué está haciendo la palabra? Estoy parado frente a esa escritura. ¿Qué otro atributo de Dios conocen? ¿Que Dios es justo? Sí. ¿Qué más? Fiel. Cierto que conocemos inmutable, gracias. Muchos atributos. Inmutable. Dios no cambia. En nosotros, hoy decimos una cosa y mañana otra. La esposa le dice al esposo, es que tú me confundes. Un día sales con una cosa y mañana sales con otra. Y es verdad. Eso no trae estabilidad, trae confusión. Y Dios no es un Dios de confusiones. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. ¿Sí es un Dios de paz? Sí. Entonces, ¿por qué hay tanto grito en la casa? La gritería no trae paz. La gritería no es autoridad. Para expresar autoridad no hay que gritar. ¿O sí? ¿O no? Sí, sí hay que gritar, ¿no? No, no hay que gritar. No hay que gritar. Es que, pastor, usted no conoce a mis hijos. Si uno no les da el grito, no entienden. No es cierto. El que no entiende es otro. El que está gritando. La autoridad no se impone, la autoridad se expone, se muestra, se hace visible con amor. La verdad de Dios se expone con amor. Mire un momentico aquí. Mente, voluntad, emociones. Mente, voluntad, emociones. Mente para entender el pensamiento de Dios, sabiduría. Voluntad para expresar autoridad a la manera de Dios. Y emociones para expresar amor a la manera de Dios. Tenemos sabiduría, autoridad y amor. La verdad de Dios, sabiduría, se expone a autoridad con amor. Entonces, ¿por qué grita? ¿Por qué gritamos? ¿Por qué? No hay que gritar. ¿Cree que la autoridad se consigue gritando? No, pues entonces el estadio estaría lleno de autoridad, de hombres, de mujeres de autoridad, que gritan allá, vociferan. No, hermanos, no es necesario gritar. Estoy hablando cosas sencillas que yo estoy seguro que está entendiendo. Bien, la palabra me enseña, pero también redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Qué es redarguir? ¿Cómo? Hacernos comprender las faltas cometidas. ¿Qué dice allá? ¿No tiene redarguir? Hay que cambiar ese diccionario, hermano. ¿Alguien sabe qué es redarguir? Pati. Sí, está bien. Mostrar un mejor argumento. Sí. ¿Crear qué? Una inquietud. Ya. Cuando se ha cometido algún error, listo. Eh, Muy bien. Mostrar con un soporte sólido lo que aparentemente a otro le parecía sólido. Emplear un argumento en contra de quien lo hace. Bien. Rearguir es reargumentar. Es argumentar, es presentar un argumento diferente al otro argumento. Me voy, y el hijo dice, me voy a tal hora. El padre le dice, no. ¿Por qué te vas a esta hora? Le dice el hijo. El hijo dice, porque tengo cita a esa hora. El padre le dice, no vas porque está lloviendo. Está presentando un mejor argumento. Está lloviendo, estás enfermo y te vas a enfermar. No vas a ir. Un argumento mejor. ¿Quién hace eso? Dios. Si en la primera, en la primera palabra me enseña y en la segunda me redarguye, y estamos hablando de cómo sostiene Dios al hombre, entonces en la primera le está mostrando
¿Quién es Dios? La palabra nos muestra quién es Dios, pero al ver quién es Dios, sé quién soy yo en ese momento. ¿Por qué tiene que ser así? Porque me creó a su imagen. Si Dios es fiel, yo tengo que ser fiel. ¿Hemos sido llamados a ser fieles? Sí. Hemos sido llamados a reflejar su imagen. Si Él es fiel, yo tengo que ser fiel. Y si Él me dice es fiel y yo no soy fiel, pues me está confrontando. ¿No les parece difícil? ¿Cierto que no? ¿O sí? Cuando uno lee la escritura es más fácil. Bien. Redarguir, realmente lo que está haciendo Dios es trayéndome una convicción de pecado. Porque es que yo tengo mis argumentos, ¿no? Es que si, volviendo al ejemplo de los niños, es que hay que gritar a los niños. Y la escritura dice, no hay que gritar. Y el padre de familia dice, es que usted no conoce a mis hijos, Señor. Señor. Es que usted no sabe lo que es eso. Es que por eso me tocó hacer ese negocio. Usted no sabe por lo que estoy pasando. Ese es el argumento humano. Pero Dios nos presenta su argumento y me convence por la palabra que definitivamente eso es pecado. ¿Será que mentir no es pecado, que llegar tarde no es pecado, que ser desorganizado y desordenado eso no es pecado? Es pecado. Eso es religiosidad, no es religiosidad, de ninguna manera. Vamos a la escritura, ¿quién es Dios y cómo es Dios? Pues apliquemos de manera práctica en este tiempo el carácter de Dios a nuestra vida. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Enseña, redarguye, corrige. Yo tengo aquí señalar una falta con la intención de enmendarla o quitarla. Correcto, así es, sí, hermano. Es reorientar, es enderezar. Estamos viendo cómo el hombre hace, el creyente está haciendo cosas espirituales, pero si no está enfocado en el amor a Dios, pues no están bien. Pero ¿qué hace Dios? Si yo voy a Él, si no voy, no hay nada que hacer. Pero si yo voy a Él, Él lo que hace es enderezar esa vereda que está torcida. Él reorienta esa actividad. Porque el deseo del creyente sí es agradar a Dios, ¿o no? Claro que sí. Yo deseo agradar a Dios. Miren Proverbios capítulo 3, un momento. No pierdan aquí donde estamos en Timoteo. Proverbios 3. Versículo 5. Miren lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si el camino que yo estoy siguiendo es espiritual, es una actividad espiritual, y quiero agradar a Dios, de verdad que yo quiero agradar a Dios, eso quiere decir que lo estoy reconociendo en mis caminos, quiero agradarlo. Y Él dice, entonces enderezará tus veredas. Si dice que enderezará es porque está torcida, claro, pero el camino de Dios la endereza, el carácter de Dios la endereza. La palabra que me muestra quién es Dios endereza esa vereda que se torció, o esa senda. En el capítulo 25 dice las sendas, aquí dice las veredas, se torcieron. Dios las endereza, pero hay que ir a Él. Bien. No, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Bien, ese es el argumento que muchos presentan. Pero Dios nos presenta un mejor argumento, redarguye. Corrige. Dios me muestra cómo puedo salir de ese error. Él señala la falta, pero con la intención de que la corrija, para enderezar la vereda. Él no señala la falta para aplastarme. No lo hace. No lo hace porque cuando me muestra el error, yo puedo ir a Él y confesar mi pecado. Y decir, Señor, sí, yo me la paso gritando en la casa. Yo no valoro a la pareja, a los hijos. Sí, yo estoy haciendo negocios así, sí. Señor, perdóname, ayúdame.
Hay que confesar el pecado, eso ya lo vimos, ¿no? No es solamente decir perdón, sino decirle, Señor, esto es lo que yo he hecho, claro. ¿Y qué hace Él? Corrige, me muestra cómo puedo salir del error, porque su intención al mostrarme mi pecado es que lo corrija. Y Él da la salida. Mire el siguiente punto. Instruye. Instruir es comunicar una idea para que otro aprenda. Pues cuando Dios me muestra el pecado, ¿para qué es? Para que lo corrija. Y además me sostiene en ese camino. Todo lo hace Él. Enseña, redarguye, corrige e instruye. Enseña a través de la escritura, me enseña cómo es Él. Estoy resumiendo. A través de la escritura, de la palabra, me enseña cómo es Él. Y allí me muestra también cuál es mi pecado. Él me convence por la palabra de ese pecado. Corrige. Dios me muestra cómo puedo salir de ese error o de ese problema. Instruye, me sostiene en el camino que Él me ha señalado. Y es el camino de Él. Vamos al Salmo capítulo 25, versículo 4, que era el tiempo de alabanza. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname en tu verdad. Muéstrame tu camino, porque por este camino que yo voy ahora me doy cuenta que no es espiritual. Y que por muy espiritual que sea, ya sé que si no estoy enfocado en el amor a Dios, voy por un camino que no es, que aparentemente es. Y sabe que el enemigo sí busca eso, que usted haga cosas espirituales, sí, claro que sí, pero alejado de la voluntad de Dios. Pero para esto vino Dios, para esto nos dijo la palabra. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Mire que David no le dijo, muéstrame mis caminos, Señor, muéstrame por dónde debo andar, muéstrame por dónde debo ir. Eso no hizo David. David no dijo por dónde voy yo, sino por dónde vas tú. Muéstrame tu camino, porque finalmente el hombre decide. Y Dios le da esa libertad al hombre, que decida. Luego yo finalmente decido cuando Dios me muestra que es de orden, si voy a ordenar la vida, si voy a ordenar la empresa, si voy a ordenar el hogar o no lo voy a ordenar. Yo decido, pero Él me muestra. Claro que sí. Bien. Estuve repasando unas predicaciones del año 2009. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda los días de la creación en la vida del hombre de hoy. Fueron, no me acuerdo cuántas predicaciones, pero fueron los 7 días de la creación. Comienza en el primer día. ¿Con qué comienza? Con la luz, ¿no es cierto? Y dijo Dios sea la luz, y en ese estudio vimos que la luz tiene que ver con la salvación. En ese estudio en particular, la salvación. Después vimos en el día 2, ¿qué vimos en el día 2? Si alguien se recordara. Separó, muy bien, y en esa separación de aguas, vimos algo importante. Les voy a recordar, quizás no recuerden, fue en el 2009, en junio del 2009. Vimos cómo el juicio de Dios sobre el mundo de ese entonces, estoy hablando de Noé, nos enseña que el creyente puede ser debilitado en la fe. También miremos Pedro, volvamos a Pedro donde estábamos antes, en segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 17, corrijo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, así que vosotros, oh amados, está hablando a creyentes, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. No está hablando de salvación, está hablando de una firmeza. Les voy a explicar qué es. Una persona puede salirse de la firmeza. ¿Qué es firmeza? Firmeza, escuchen, es aquello para lo cual Dios le llamó a usted. Es el propósito de Dios en usted. Luego necesito conocer ese propósito. Mi hermana esta mañana decía,
al comenzar la alabanza con la pregunta que hacía el hermano Harley. Ella contestaba diciendo: lo que yo espero de Dios es que me muestre el don que tengo para el servicio. Tengo alguna idea, pero estoy esperando que Dios me afiance en ese don. Qué bonito. Ese don, el que cada uno de ustedes tiene, cada creyente tiene, todos lo tenemos. ¿Cuál? No sé. Pero usted ora y Dios le muestra cuál es el don. Trabajar en ese don, en el propósito de Dios, es el ataque certero que hace Satanás. Trabajar en ese don para que usted no lo desarrolle. Y muchos están sentados en las sillas de las iglesias, de las comunidades de fe cristianas, sentados en su silla con el don escondido. Con el talento guardado, como hizo aquel de la parábola del Señor Jesús, que guardó el talento, porque era un talento y tenía miedo que de pronto lo fuera a perder. Y cuando vino su Señor le dijo: si usted hubiera cogido ese talento y por lo menos lo lleva al banco, ese dinerito metido al banco hubiera producido algo. Allá en la tierra, ¿eso qué hace? Y tuvo problemas, no entró. Se lee en esa parábola. Bien, ¿cuál es la enseñanza? Cada uno de nosotros tenemos un talento, sí, tenemos un don. Cada uno de nosotros formamos parte del propósito de Dios. Con cada persona Dios tiene un propósito con cada persona. Y Satanás sí busca que usted y yo no entendamos cuál es ese propósito. Y al conocer ya ese propósito, busca desestabilizarlo para que usted no haga lo que Dios dice que haga. Y más bien ubica, Satanás, a los creyentes, por falta de intimidad con Dios, ya son salvos, pero por falta de intimidad, de comunión con Dios, de oración y estudio de las Escrituras, Satanás los desvía. Eso dice Pedro. Cuidado, no caigan de la firmeza. ¿Cuál es la firmeza ahí? El don que Dios le ha dado para que trabaje en él. Para que con ese don sirva a la sociedad, a la iglesia, a la comunidad de fe donde Dios le ha colocado, a su entorno sirva. Bien, en el primer día Dios nos habla de la salvación. En el segundo día Dios nos habla de su grandeza. Cuando separa las aguas de las aguas, ahí está la grandeza de Dios, pero también nos dice que nos mantengamos como hijos de luz porque podemos caer de la firmeza. No hablo de salvación, de la firmeza, es decir, del llamado que Dios nos hizo por medio del don del Espíritu Santo que nos ha dado. Y en el día 3, que es donde quería llegar finalmente, en ese día 3, aquí lo tengo mejor, bien, dice, tengo este dato: el creyente es sostenido y sustentado por la palabra para que su fe no se debilite y se mantenga en el propósito para el cual Dios lo creó. La palabra, lo que estamos viendo hoy, es como el tercer día de la creación, la primera parte del tercer día. La palabra nos sostiene, porque la palabra nos guía, nos orienta, nos muestra el pecado, nos afianza en el camino. ¿Cuál camino? Aquel camino que Dios en su propósito eterno ya señaló para cada uno, de acuerdo al don que Dios le ha dado a cada uno. Si Dios nos dio ese don, que de hecho nos lo dio, nos va a afianzar, y hay alguien que está interesado en que no nos afiancemos, pero en esta mañana Dios trae luz para entender la importancia de vivir esta vida en pureza. Este caminar mientras viene el Señor por segunda vez es en pureza. ¿Qué es en pureza? Sin contaminación, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos conocer cuál es el don del Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para caminar en ese camino. Si no caminamos en ese camino y vamos por otro camino, así sea espiritual, no es el camino que Dios preparó para nosotros, para cada uno en particular. Bien. ¿No será que nos hemos quedado algunos en el primer día solamente? Ya somos salvos y como somos salvos ya estamos bien. Yo no creo eso de este grupo, porque eso lo hemos hablado. Pero usted puede mirar comunidades en donde ya son salvos y porque son salvos ya todo está bien. Y entonces se dedican a ensanchar y ensanchar y ensanchar personas y más personas y más personas y más personas. ¿Y los dones del Espíritu Santo qué?
¿Y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente qué? Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la dirección, la guianza, el entendimiento en las Escrituras, porque eso es lo que va a dar fruto. Esa posición, esa actitud es la que da fruto. ¿Cuál? Siembra la semilla en la tierra, le echa agua, pero está a oscuras. No va a dar fruto. Y si da fruto, es un fruto, ¿cómo? Deforme. Muy bien, deforme. Pero si tiene luz, produce a la manera de Dios. De la esencia de la semilla sale el árbol y sale el fruto, y el fruto tiene más semilla para seguir la multiplicación. Luego, no conocer cuál es el don que Dios puso en nosotros es tener la multiplicación ahí quieta. Tener la semilla aprisionada y no permitir que se reproduzca. ¿Cómo conocemos el don? Oración y estudio de la palabra. Creo que esa expresión la hemos usado siempre, de siempre, y no es una expresión como caballito de batalla, no es una muletilla que yo tenga en mis labios, es una preocupación en el corazón, y que el creyente verdaderamente al salir, o más bien en su tiempo de fuera de la iglesia, ore y estudie la Escritura para que conozca quién es en Dios. Y si no, seguiremos sentados en las sillas por más años y sin hacer nada, y son salvos. Pero ahí están, sin hacer nada. Bien, necesitamos entender eso desde el principio hasta el fin. Volvamos a revisar aquí en Pedro, en segunda de Pedro. ¿Dónde estamos? Capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Escuchen, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así es que esto será destruido, sí, claro, será destruido. Mira, aunque sea por, no le voy a decir así, iba a decir aunque sea por miedo a que todo esto va a ser deshecho, pues andemos santa y piadosamente, pero no se puede andar así en miedo, sino de manera natural. Seamos conscientes finalmente que esto sí será, esto se acabará. Claro que sí, se va a acabar. ¿Qué nos corresponde hacer mientras estemos aquí? Hermano, ¿cuál es el don? ¿Cuál es el camino que Dios le señaló a usted? Porque ese camino que Dios le señaló es el propósito de Dios con su vida y con la de cada uno de nosotros. Y al tener ese don desarrollado, hermano, ese es el servicio y esa es la multiplicación. Y no la multiplicación así. La multiplicación así. Estoy hablando, no es crecer en número de personas, sino crecer en una visión, en la visión de Dios, que el pensamiento de Dios finalmente se extienda a todos los rincones de la tierra. Ese es el llamado de Dios. Resumiendo, podemos estar haciendo cosas espirituales, pero alejados de la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios? Endereza nuestro camino. ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿En qué tiempo? Cuando usted ora y estudia la Escritura. No es que lo que esté haciendo en este momento Dios se lo vaya a quemar, lo vaya a despreciar, no lo vaya a tener en cuenta. No, es que si voy a Dios y reconozco que estoy equivocado o equivocada, Dios endereza el camino. Él tiene esa capacidad y solamente Él de enderezar el camino. Y si todavía no está haciendo una obra de servicio,
desarrollando su don, pues hablemos con Dios para hacerlo. En algún momento vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Usted no espere que con la enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo usted se va a ubicar en uno de los dones, porque se habla de algunos, no de todos los dones del Espíritu Santo, de algunos dones. Así es que no espere esa enseñanza para saber cuál don tiene. Si usted ora, Dios le va a mostrar, Dios le va a indicar. Hijo, esto es de oración, esto es de dependencia de Dios, para saber qué quiere Dios. No hay otra forma de hacerlo. Bien. ¿Algún aporte? Sí, John. Bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien más? Ella se está refiriendo a Timoteo, segundo de Timoteo 1:6, donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Sí, todos tenemos dones. Por ser creyentes tenemos dones. Pero la forma como usted va a saber cuál es su don es orando, hermano. No espere que alguien le diga, su don es este. Ore, ore. Ore que ese don lo tiene desde la niñez. Que no lo había desarrollado. Es más, desde el momento en que nació tiene el don. Lo tiene. Pero estaba ahí. Cuando es creyente, listo. Está el don, listo para salir. Pero no ha salido. ¿Por qué? Porque es que a mí es al que me corresponde. A cada uno en particular nos corresponde orar y Dios nos va a ir mostrando, les va a ir mostrando, les va señalando, les va indicando. Nadie va a decidir por usted, hermano. Nadie. Usted mismo tiene que decidir. ¿Alguien más? Sí. Mire, el agua y la tierra sin luz no da fruto. Creyentes que solamente tienen la palabra, pero no oran ni estudian para recibir iluminación del Espíritu Santo frente a la Escritura, esos creyentes sí están haciendo discípulos, pero cojos de nacimiento. Yo no veo mucho cojo de nacimiento por ahí espiritualmente. Uno no ve mucho cojo, claro que sí. Pero cuando hay luz, entonces se da fruto a la manera de Dios. Sí, es diferente. Segunda de Pedro 3:17, sí. Wow. Proverbios dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? El del niño, no el camino de Dios, sino el del niño. Es decir, ¿cómo lo mandó Dios?
instrúyelo. Y en cuando sea viejo no se apartará porque ya sabe cuál es el propósito de Dios con esa persona. Sí, está bien. ¿Alguien más? Bien. Dos cosas antes de, oremos primero y después hablamos de dos cosas. ¿Alguien quiere orar para dar gracias por este tiempo?